relación que tuvo el Padre Pío con el ángel de la guarda. Inclusive curaciones y diagnósticos de personas enfermas. Se cuenta que una persona lleva a su mamá, médico residente, y dice, tiene pulmonía, doble pulmonía. Y luego se acerca al Padre Pío y le pregunta, ¿cómo es esto que tiene pulmonía? ¿Es así? ¿Tiene salvación? Y el Padre le dijo, ¿qué pulmonía ni qué pulmonía? Tiene es malaria. Y recibió el tratamiento adecuado. Qué importante en medio de estos tiempos de pandemia la intercesión de Padre Pío para dar también un buen diagnóstico y para asegurar también un buen tratamiento a las personas enfermas. Todos los médicos les invito a pedir también la intercesión de Padre Pío para tener ese discernimiento, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes. Veía también las almas del purgatorio. Solían aparecerse almas que pedían misas para salir del purgatorio y les preguntaba datos sobre su muerte, comprobaba su veracidad e intercedía por ellas ante nuestro Señor Jesucristo. Qué importante este don que recibió también el Padre Pío, orar por las almas del purgatorio. Y aquí también nos caracterizamos por ello, que oramos tanto en las misas, horas santas, rosario, por las almas del purgatorio. Funda también un hospital, la Casa Solievo de la Soferenza, Casa del Alivio del Sufrimiento. También podemos hablar sobre el don de la levitación, hasta el altar, elevarse incluso por encima de 2 metros. Y luego le preguntan al Padre Pío, ¿qué es eso que ha sucedido? Y le dice, yo estaba muy cansado y pedí el auxilio a mi ángel de la guarda. Y sentí que me desvanecía y que ellos me ayudaron a llegar hasta el altar. Y me elevé por encima de las cabezas, pero qué duras cabezas tenían esas personas en la iglesia. Siempre caracterizado las distintas adversidades que tuvo que enfrentar San Pío de Pietrelcina, especialmente a través de su devoción a la Virgen, que eso le marcó. Y por otro lado, vemos también los estigmas que recibe el Padre Pío, y que eso, bueno, tanto en las manos, en el costado y en los pies, que ya de eso hablaremos posteriormente. Queridos hermanos, el Señor nos hace un llamado también nosotros, con o sin dones sobrenaturales, a seguir a Jesucristo. Y el Padre Pío es un modelo que nos ayuda también a nosotros a saber que sí se puede, a saber que Dios existe. ¿Cuántas personas que no creían en Dios, cuentan que un ateo se acerca a Padre Pío y sintió el deseo sobrenatural de arrodillarse, de tocar su hábito? Dice que inmediatamente le pidió confesarse. Así que esto nos ayude también a nosotros a acrecentar nuestra devoción a Padre Pío de Pietrelcina. Que eso nos invite también a nosotros a no dudar de que Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente. Aparte de los estigmas, el fenómeno místico más visible y espectacular eran estos dones, la bilocación, las visiones, el éxtasis, la clarividencia, el efluvio de santidad y la sanación milagrosa. Cuentan también que una niña ciega de nacimiento, se la llevan al Padre Pío. No podía ver. Y él ora por ella y empieza a ver por primera vez. La llevan a su médico de cabecera que la había tratado toda su vida y pues ya empezaba a reconocer y por primera vez veía. Oremos y pidamos también al Padre Pío por el fin de esta pandemia del COVID-19, para que nos conceda su protección. Por su intercesión sean sanados también todos los enfermos. Otro don sobrenatural es que podríamos hablar de tanto, ya prácticamente cerrando, es también el don del éxtasis. Cuenta que el Padre Pío, cuando estaba en oración, podía entonces estar
y alejarse completamente en silencio. Inclusive iban médicos a estudiarlo y él prácticamente no estaba. Dice que le colocaban una vela delante de sus ojos y que su mirada estaba absorta en las misiones del Señor. A menos que su superior le hablara. Y él le decía, Padre Pío, atiéndeme, e inmediatamente lo hacía. Siempre el don de la obediencia que caracterizó a Padre Pío, a pesar de los muchos años de las tribulaciones que tuvo que enfrentar. Y tuvo también este don de clarividencia. Recordemos que el Padre Pío fue estudiado también por el doctor Gemelli, por parte de la Santa Sede, es enviado allá. Era psicólogo, doctorado en medicina, fue después fundador de la Universidad Católica de Milán. Pero dijo que los estigmas habían sido de tipo neurótico. Ya después, posteriormente, otros papas como Pablo VI lo defendería, y ya se quitaría ese veto que tenía Padre Pío. ¿Cuál es el objetivo de un milagro? El estrechar los vínculos entre Dios y los hombres. Y el Padre Pío insistía siempre sobre ese particular. Cuando Dios le conceda un favor, dirijan hacia Él su transporte de gratitud, ese agradecimiento constante al Señor. Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi ruego, recitaba Jesús. Otra función de los milagros es investir de autoridad a las personas que sirven de mediadoras al poder divino, estrechando ese mismo vínculo entre Dios y los hombres. Alberto del Fante, un convertido por el Padre Pío, que llegó a ser uno de los principales biógrafos, dio el siguiente testimonio. Cuando lo vi, recordé las palabras de Nicodemo a Cristo. Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Con especial don de clarividencia se poseyó el privilegio de descubrir los secretos de los seres y de las cosas desde los principios de su vida monástica. Leía el pensamiento a distancia, como lo prueban un número incalculable de hechos. Por ejemplo, un habitante de Pietrelcina que ni creía en Dios ni en el diablo, no toleraba en su casa ningún símbolo de piedad. Cuando se encontró frente al Padre Pío, que jamás había visto, sintió la fuerza sobrenatural de hincarse ante él y pedir la confesión. También son los innumerables casos del don de profecía, como atestiguaba el mismo Papa San Juan Pablo II. Afirmó a la gente de San Giovanni que su pueblo no sería bombardeado y los americanos habían instalado esta base, como ya les comentaba. Innumerables dones que caracterizan a Padre Pío. Algunos de los biógrafos y agiógrafos cuentan que algunos santos se caracterizaban por un don en particular, unos por el don de clarividencia, otros por el don de sanación, otros por el don de la levitación o de la dilocación, como otros santos, San Martín de Porres, por ejemplo, pero el Padre Pío prácticamente los poseía todos. Así que es momento de dar gracias al Señor por los innumerables dones que concedió a San Pío de Pietrelcina y pedirle a él su intercesión. Estamos en medio de esta pandemia, vamos a encomendarle también este congreso, todo el grupo de oración Padre Pío, el ejército mariano, las lámparas de adoración eucarística, encomendarlas bajo la protección de Padre Pío. Doy las gracias por la invitación a acompañarles al inicio de este mini congreso. Disculpen por los problemas de conexión y señal de internet al inicio de la transmisión. Y bueno, cuentan con mis oraciones y me encomiendo también a las suyas. Que Dios nos bendiga siempre y que San Pío de Pietrelcina interceda por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les acompañe. Amén. Muchísimas gracias, Padre Carlos. Muy amable y fue muy especial toda la explicación, todos esos dones sobrenaturales. Aquí vamos conociendo un poco más de todos esos regalos extraordinarios, porque vemos un fraile que se vació por completo, no había ni una gota de Padre Pío en su interior, solo vivía Cristo, y vemos entonces cómo él, lo que el Señor le encomendaba, él multiplicaba esas gracias
y se moría cada vez a sí mismo y se daba por completo, y él mismo se ofreció como una víctima de amor y le pidió a Jesús que descargara sobre él todos los pecados de todos los hombres para que se convirtieran, y también las deudas de las benditas almas del purgatorio. Él se ofreció como una víctima de amor, y la respuesta del Señor fueron los estigmas, que eso también vamos a estar escuchando al padre Leo, que nos va a hablar sobre este tema. Ya pronto estará el padre Elkin, que es nuestro director espiritual. Marisela me dejará saber cuándo él está con nosotros. Seguro, Lore. Te dejo saber. Perfecto. Pues entonces, empezando este congreso, no sé si el padre Torres también está conectado para que nos hable un poquito de lo que va a ser su conferencia el día de mañana sobre el Padre Pío y la misa, la Eucaristía. Lore, bienvenido, padre Elkin. Bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido, padre. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros aquí, sus hijos e hijas espirituales, esperándolo. Damos las gracias por su tiempo y tener esa enorme bendición de tenerlo como nuestro padre y nuestro guía espiritual del Grupo de Oración Padre Pío Miami. Y aquí le dejo la palabra para que por favor continúe. Mucho gusto, claro que sí. Entonces comienzo ya, viene a la hora correcta. Perfecto, llegó justo, parece que su ángel custodio lo trajo así. Perfecto, que así sea. Bueno, me da gusto hablar de la misericordia del Señor a través del Padre Pío. Jesús nos ilumina para practicar